Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 5. Efesios capítulo 5, el versículo número 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. El apóstol Pablo escribió: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la semana que nos ha dado y gracias por el santo honor y privilegio de llegar hasta este momento. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia hermosa de su Espíritu y Padre querido, gracias porque ha venido para estar de campamento con nosotros durante toda esta semana. Agradecemos sus bendiciones. Ahora, Dios, queremos agradecer por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero también por aquellos y aquellas que están siguiendo la programación a través de la internet, la televisión o la radio. Que ellos y ellas, Señor, también sean bendecidos y bendecidas por usted. Querido Padre, ahora permita que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Quite todo ruido de nuestra mente. Permita que nos sintonicemos espiritualmente con usted para que el Espíritu Santo nos enseñe las verdades espirituales en una forma espiritual. Dios, guíanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, durante la semana hemos trabajado con el título general Hombro con hombro y corazón con corazón. Agradecemos a Dios por la bendición de haber estado con ustedes, hombro con hombro y corazón con corazón. Hay tantas experiencias hermosas que no se olvidarán. Cuando leemos la Biblia descubrimos que en el trabajo de Juan el Bautista, él hace una declaración con relación al Espíritu Santo. La declaración es categórica, se refiere a Jesús. Pero la declaración que se refiere a Jesús se refiere también para todos los cristianos. San Juan capítulo 3, versículo 34. Juan el Bautista dice acerca del Espíritu Santo lo siguiente: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué es lo que hace Dios? No da el Espíritu por medida. Sin embargo, ¿a qué se debe que los cristianos se notan como medidos o como poseyendo porciones del Espíritu Santo? ¿Dónde está el problema? Si Dios da el Espíritu Santo sin medida, ¿por qué los cristianos lo tienen con medida? ¿Dónde está la situación? ¿Cuál es el problema? La pregunta de cuánto tú tienes del Espíritu Santo es incorrecta. La pregunta es ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de ti? Nosotros somos una casa espiritual. Nosotros somos vasos espirituales. La pregunta es, ¿el vaso de tu vida espiritual de qué está lleno? ¿Qué capacidad tiene? Si tu vaso tiene 5 galones y tiene 4 galones de cosas de tus conveniencias, cosas de este mundo, solo te queda el espacio de 1 galón. Cuando el Espíritu viene, solo te dará 1 galón. Aunque Dios te da toda la plenitud, tú solo tienes el espacio que dejaste para la presencia del Espíritu Santo. Posiblemente la cantidad del Espíritu que tú tienes te da solamente para no irte de la iglesia.
o posiblemente para mantenerte aquí entre los hermanos. Pero es posible que tienes tanto del Espíritu que tu vida es poderosa y ayuda para que Dios cambie y transforme la vida de los demás. La medida la pones tú. Dios lo ha dado completamente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando Elías se iba, Eliseo le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que te haga o que te dé antes de irme? Y Eliseo le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando yo fuere tomado, entonces así será. Y yo pregunto, ¿fue lleno Eliseo de la plenitud del espíritu? ¿Sí o no? La Biblia dice que cierta vez unas personas iban a enterrar a un muerto. Y una banda armada se movía por aquel lugar y se asustaron y echaron el muerto en la tumba donde estaban los huesos de Eliseo. Y dice la Biblia que cuando el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. ¿De qué estaban llenos esos huesos? Si encontráramos esos huesos. De modo que nosotros, por la gracia de Dios, podemos tener una linda experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, se relata una maravillosa visión que tuvo Ezequiel. Vio un valle lleno de huesos secos. Y Jehová le dijo a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos. Y Ezequiel profetizó sobre los huesos secos. Y entonces dice el profeta que los huesos comenzaron a moverse unos con otros y empezaron a formar esqueletos. Y luego comenzaron esos esqueletos a cubrirse de tendones. Y luego se cubrieron de músculos. Y luego se cubrieron de piel. Y dice Ezequiel, y se hizo un ejército tan grande de cadáveres. Y entonces le dijo Dios, profetiza, hijo de hombre, profetiza a esos huesos secos para que el Espíritu venga sobre ellos. Y dice que entonces vino el Espíritu sobre ellos y todos se despertaron, todos se levantaron, resucitaron y se pusieron en pie y se hizo un gran ejército para la gloria de Dios. ¿No le parece que es tiempo de que los huesos secos de Suecia se despierten? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos que usted sea un hueso seco, sea un cadáver muerto, sea lo que sea, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Habló Jesús de que nosotros seríamos morada del Espíritu Santo? ¿Habló o no habló de eso? ¿Le prometió Jesús a los discípulos que enviaría el Espíritu Santo? ¿Cuánto del Espíritu Santo envió? Lo envió todo. ¿El Espíritu Santo reposó sobre Pedro? Sí, lo cambió completamente. De manera que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, su vida es cambiada y transformada. Cuando una persona es visitada o llena del Espíritu Santo, se convierte en una persona arrepentida. Arrepentido significa que hay un cambio de la mente, hay un cambio de los patrones mentales, hay un cambio de las estructuras mentales, hay un cambio en la manera de pensar, hay un cambio radical en la persona. No es solamente que la persona recibe nueva información, pero sí recibe una nueva vida. Y el cambio que se produce es poderoso y es sobrenatural. La persona cambiada, la persona tocada, la persona que recibe la unción del Espíritu de Dios, presenta ante los demás una vida nueva para la gloria de Dios. De modo que los que están siendo llenos del Espíritu Santo están siendo llenos de poder de lo alto. Cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo, descubrimos que el Espíritu Santo hace 4 cosas en el cristiano. Lamentablemente, una gran cantidad de cristianos se quedan en el tercer paso y no pasan al número 4. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo vino a la tierra, que el Espíritu Santo hacía milagros y maravillas a través de Cristo? Y Cristo le predicó y le habló a los discípulos acerca del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y cuando se iba, le habló de que enviaría la promesa del Padre. ¿Sí o no? ¿Recuerdan que cuando Cristo resucitó, sopló y le dijo, recibid del Espíritu Santo? Y después le dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Qué significa todo esto? La obra del Espíritu Santo consiste en, número 1, el Espíritu Santo convence de pecado. Le muestra y demuestra al pecador que tiene una cita pendiente en el tribunal de Dios. Usa a los cristianos cambiados y convertidos para que su testimonio toque el corazón de otros y entiendan y comprendan que Dios es veraz, que Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad,
que Dios es misericordioso, que Dios perdona el pecado y la iniquidad, que el que viene a Dios recibe perdón y salvación, también vida eterna. Pero que el que se niega, entonces tendrá un problema serio con Dios. Lo convence de pecado. Le presenta las pruebas o evidencias de que sí, Dios ha hecho y ha pagado el precio del pecado. Sí, la salvación es segura y asegurada. Sí, el Espíritu Santo es la garantía de la salvación. Sí, tenemos una cuenta pendiente en el tribunal celestial, pero ya Dios pagó el precio de nuestros pecados. El Espíritu Santo convence de pecado. Número 2, el Espíritu Santo convierte al pecador. Primero lo convence. Mira, aquí están las pruebas. Luego lo convierte, le cambia el sentido a la vida. Le hace ir en un sentido diferente. Si antes iba hacia el demonio, ahora viene hacia Cristo. Cambia el sentido de la vida, hace una conversión en la vida, produce el arrepentimiento, el cambio de la mente. Número 3, entonces el Espíritu Santo santifica al cristiano. Santificar al cristiano significa que le liberta del poder del pecado. El ladrón ya no roba más, el fornicario ya no fornica más, el adúltero ya no adultera más, el borracho ya no bebe más, y así el Espíritu rompe, corta todo ese poder que el pecado tiene sobre usted. Pero ahí no ha terminado la obra. Hace falta ahora la habilitación sobrenatural para hacer un trabajo sobrenatural. Y en ese punto donde muchos se quedan estancados. Número 4, Jesús le dijo a los discípulos, esténse en Jerusalén hasta que ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo, hasta que ustedes reciban poder de lo alto. Yo pregunto, ¿vino el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Notan ustedes qué diferente fue la vida después de Pentecostés a la vida antes de Pentecostés? ¿Lo notan o no lo notan? A ver, ¿lo notan o no lo notan? Inclusive, si usted se detiene cuidadosamente, se da cuenta que la vida de los discípulos fue más victoriosa después de Pentecostés que cuando caminaban con Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Jesús le dijo, a ustedes le conviene que yo me vaya, y ellos no entendían. A ustedes le conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría. Pero si yo me voy, entonces se lo puedo enviar. Y el Espíritu vino y revolucionó todo de una manera que el mundo lo volteó pata para arriba. ¿Cómo lo sabemos? Imagínese usted un amo y un esclavo sentado en la misma banca en una iglesia. ¿Ocurrió eso o no ocurrió? Imagine usted estos discípulos y apóstoles de Jesucristo. Mire, le voy a dejar una pequeña tarea. Si usted quiere saber quiénes eran los discípulos, lea el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 29 hasta el final del libro. Lea todo el libro. Usted quedará con la boca abierta cuando usted ve lo que Marcos escribe. Es bueno saber que Marcos escribe su Evangelio de las memorias de Pedro. Marcos fue un secretario de Pedro. Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, andaba con Pedro por todos lados. Luego también anduvo con Pablo. Pero en sus andanzas con Pedro, cuando Pedro hablaba, predicaba y anunciaba y decía las memorias, las experiencias con Jesús, Marcos las registraba. Al final, Marcos organizó todo y presentó por primera vez el primer evangelio que hay en la Biblia. Marcos se inventó ese género que se llama evangelio. Aunque es el más cortito de los 4 y es uno de los evangelios sinópticos, es el primero que se escribió. De hecho, Lucas consultó a Marcos, Mateo consultó a Marcos y Juan tal vez le tiró su miradita a Marcos, porque se escribió el primer evangelio. Y el Evangelio de Marcos nos dice a nosotros dos cosas: quién es Jesús, pero también quiénes son los discípulos. Y cuando usted descubre en el Evangelio según San Marcos quiénes son los discípulos, usted se queda con la boca abierta. Por la cantidad de cosas que los discípulos hacían.
y la manera como Pedro describe la situación de los discípulos y como Marcos la registra. Pero llama la atención que después de eso, cuando el Pentecostés ocurre, usted encuentra algunos detalles. Por ejemplo, usted puede encontrar un problemita de Pedro en Galacia cuando Pablo y Pedro se juntan, que Pedro trató de disimular un poco cuando llegaron los judíos su relación con los gentiles, y Pablo le metió de frente. Pero después usted sigue mirando y descubre cómo la vida de Pedro cambió completamente. Tan valiente se hizo Pedro que se cumplió la profecía de Jesús cuando le dijo: tú extenderás tu mano y otro te ceñirá. Se hizo tan valiente que se atrevió a morir clavado en una cruz. ¿Sí o no? Con la cabeza para abajo. Oiga, ¿y ese no fue el Pedro que negó a Jesús? ¿Sí o no? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ocurre un fenómeno interesante en la vida suya, y es que usted lo pone todo en las manos de Cristo Jesús. Hoy día tenemos un cristianismo muy deportivo, un cristianismo muy acomodado, un cristianismo que tiene muchas condiciones para hacer la voluntad de Dios. Cuando el Santo Espíritu llega a la vida de una persona, ya no hay condiciones. Quien pone las condiciones es Dios. Usted solamente dice como el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Imagine usted el alto honor y el sagrado privilegio de convertirse, 2 de Corintios capítulo número 5. 2 de Corintios capítulo 5, miren lo que usted se convierte. 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 40. 2 de Corintios capítulo 5, mire lo que usted se convierte. ¿En qué nos convertimos entonces? A ver si entienden el valor de esta palabra. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Ahora sí. ¿Cómo dice el verso 20? ¿Cómo dice? Versículo 20. Así que somos, ¿qué cosa? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué cosa? Reconciliaos con Dios. Dice el apóstol Pablo que nosotros seremos embajadores en nombre de Cristo. ¿Dice que lo seremos? ¿O dice que somos? Dice somos. Cuando usted llega a un lugar, recuerde que usted es un embajador de Cristo. Usted es un embajador de Dios. Por eso, cuando llego a un lugar, no me importa el lugar que sea, yo sé que vine como embajador de Cristo. No me tiene que dar ningún miedo. Yo vine a presentar la palabra de Cristo. Y vine a hablarle a la gente de la salvación. Y vine a decirle que se entreguen al Señor. Si lo hacen, amén. Y si no lo hacen, amén también. Vine a cumplir un trabajo y una misión. Terminó la misión y el trabajo, me regreso a mi casa y me preparo para la siguiente misión. Y así me paso haciendo las misiones todo el mes, todos los días, toda mi vida, todo el año. Terminó un año, me preparo para el año siguiente. Una cosa sí le digo, los milagros y las maravillas que Dios hace son algo fuera de serie, porque Dios es todopoderoso. Ahora yo le hago una pregunta: ¿cómo es esa vida de vivir todo el tiempo haciendo lo mismo y haciendo nada? Y el año se va y el año viene y usted no hace nada. ¿Qué vida es esa? Repetir lo mismo, repetir lo mismo, repetir lo mismo. ¿Cómo usted puede vivir una vida así? En cambio, cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, es una vida dinámica. Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, su mente está trabajando, está aprendiendo, está investigando, su mente está produciendo, su voluntad se hace firme y poderosa, y su conciencia se aclara, se le aclaran las cosas. Y entonces, lo que a otro le toma mucho tiempo, usted se lo aprende rápidamente. Usted se convierte en una agencia del cielo. Y si usted estudia, tiene una mente brillante. Sus calificaciones son diferentes, porque usted está conectado con el Espíritu de Dios. ¿Es interesante o no es interesante? A ver, ¿sí o no? Llegó un programa de maestría a la unión nuestra en la República Dominicana, y llegaron unos profesores muy exigentes.
Llegó una doctora apellido Pennico y ella dio la primera clase. Y ella dijo, tenía una manera muy particular de hablar, hablaba muy suavecito, era muy dulce, muy tranquila. Era como un bisturí que te abre la vida, se te vacía todo y tú te quedas sonriente, pero ya te sacó el alma, te sacó todo. Y ella muy dulce, muy amable decía, esta es la primera clase de la maestría y para usted pasarla tiene que sacar un 95 o más. Si saca menos de 95 puntos, usted se quemó. Ah, dice ella, y en estas 2 semanas usted tiene que hacer una tesis y defenderla. Pero una señora muy dulce, muy amable, pero te sacaba el alma. Dice, en algunos lugares las personas que hacen esta clase duermen como 2 horas cada noche. Y hay otros que duermen menos. Compadre, había un dominicano, un pastor, porque era para ministros y administradores, qué sé yo, que ese se cuadró, se plantó y dijo, a mí nadie me va a matar. Salimos de la clase, a la primera clase, y después de hacer la primera clase era matarse a trabajar. Eso era tarde y noche, estudiando para el otro día la clase, eso era un... Y aquel amigo se cuadró y fue a su cuarto, agarró su maleta, metió toda su ropa y dijo, a mí nadie me va a matar. Y se espantó, comió, agarró su carro y se retiró, compadre. Después apareció otro promoviendo que nos fuéramos todos. Y yo dije, bueno, señor, yo no soy más valiente que nadie, pero si toda esta gente se espanta, yo me voy. Pero se quedaron de tontos y no se quisieron ir, y yo también me tuve que quedar. Y comenzamos. Mi amigo, la presión era tan grande que algunos pensaron que no había tiempo para leer la Biblia. Cuando era un adolescente, que llegué a esta iglesia, tenía 18 años. Y recuerdo que lo que llenó mi vida de gozo y de paz fue leer la Biblia. Y me apasionó leer la Biblia. Así que desde ese día hasta hoy, nada ni nadie me impide leer mi Biblia. Y ese es mi gozo y mi gozo todos los días. Y viene esta profesora a decirme que no, que hay que fajarle duro a la clase. Fantástico. Una noche empezaron la clase. Donde estudiábamos en la universidad, había muchos mosquitos. Gracias a Dios que aquí no hay. He visto que no hay. Son tan chiquitos que un día vi uno lleno de sangre y pensé que era... ¿Y será esto un mosquito? Me dice una señora, no son mosquitos, son zancudos. Digo, bueno, pues gloria a Dios, son zancudos. Y dentro me metí en mi cama, puse mi mosquitero, y ahí estoy leyendo mi Biblia como a las 3 de la mañana. Y se oía el corredero, todo el mundo correteando, buscando libros, buscando cosas. Y yo le dije, bueno, Señor, yo no voy a dejar de leer mi Biblia, no me importa lo que pase. Y entraban unos compañeros a preguntar, ¿tú tienes el libro tal? Sí, ¿dónde está? Ahí abajo. ¿Tú tienes el libro tal? Sí, ¿dónde está? Ahí abajo. Y empezaron a llevarse todo. Y viene uno muy preocupado y me dice, ¿y qué es lo que tú estás haciendo, Porte? Y le digo, leyendo la Biblia. ¿Leyendo qué? Pero se enojó porque, ¿cómo es que estoy perdiendo el tiempo? Digo, leyendo mi Biblia. Pero tú tienes que estar loco. Tú no sabes que mañana tenemos examen también. Y tienes que entregar tu tarea. Oye, me recriminó, me reprendió. Y yo lo miré y me sonreí. Bueno, el tipo se fue. Y yo terminé de leer mi Biblia. Me arrodillé y le dije al Señor, oiga, don, tengo 1 hora y media para repasar esos 5 folletos que están ahí. Cada folleto tiene como 80 o 90 páginas. Así que no me va a dar tiempo de revisarlo todos. Como usted y yo somos en llave, de los 5, yo voy a escoger 3. Dígame cuáles son los 3 que debo escoger, porque ahí es que está la que yo necesito. Ah, mira, mi negro, coge ese y aquel. Ok, se cogió todo y lo puse aparte. Lo puse el otro aquí. Muy bien. Ahora tenemos que ir a lo que hay que estudiar, porque yo no puedo perder mi tiempo leyendo toda esta bobería. Vamos a lo que necesito estudiar. Pues busqué el índice, así que fui mirando los índices y marcando lo que tenía que estudiar. Yo le hago una pregunta, ¿Dios es real o no es real? Usted no lo cree. Usted no lo cree. Pastor, ¿qué le pasa a usted? Cuando usted pueda contar cómo Dios ha sido en su vida
y usted dé los testimonios, la gente le creerá que Dios es real. Ese es el testimonio que la gente necesita. Y ese es el testimonio que tú tendrás si dejas que el Espíritu Santo llene tu vida. Llegamos al examen y el amigo de la preocupación vino y me tocó el hombro. Yo te lo digo, tú estás flojo, tienes que sacar más tiempo para estudiar. Tú no puedes estar leyendo Biblia, esto no es cuestión de leer Biblia, deja esa Biblia para después. Y yo acepté el consejo y me quedé calladito. Pues llegó el examen y al final llegó la defensa de la tesis, al final llegó todo. Un buen día mandaron las notas de México a la Universidad de Montemorelos y el que recibió las notas era el doctor Miller. Y el doctor Miller era un señor mayor, pero muy atrevido, muy bellaco, no sé si entienden la palabra. Le encantaba hacer bromas pesadas. Y entonces nos dice, hey, lo de la maestría, sí, vengan para acá debajo de este árbol que le voy a cantar la nota. Oye, íbamos todo el mundo con un susto, porque si tú no sacabas 95, olvídate. Y él empezó a cantar la nota a todo el mundo. Como ustedes no son curiosos, yo no les voy a decir cuál fue la nota mía. Pero una cosa sí les voy a decir. Terminó la maestría. Le había dicho a Dios que yo creo que Él es real. Y mire, para que usted no vaya a pecar, déjeme contarle por qué estoy haciendo esta historia. Si el que está predicando aquí no ha vivido ni experimentado lo que le está enseñando, pues una payasada lo que estoy haciendo. ¿O no? ¿O no? ¿Saben lo que es un payaso? Es uno que muestra y demuestra que no es lo que está haciendo. Yo le agradezco a Dios que no me deja ser un payaso. Le había dicho a Dios, Señor, yo voy a hacer esta maestría, pero yo la voy a hacer confiando en usted y en su palabra. Una cosa le voy a pedir. Yo tengo mi calificación desde cuando yo estudiaba todas mis cosas. Que esto no me cambie mi récord de nota, porque yo tengo que mostrárselo a mis hijos. Y le pedí a Dios una cosa. Yo no acepto en esta maestría sacar menos de 99 o 100. Hoy no decimos que Dios es todopoderoso. ¿O no? ¿Lo es o no lo es? Yo estudié en una universidad estatal de mi país, una universidad del gobierno, donde usted no vale nada. Usted es un número y a nadie le importa su número. Mi número era 811873. A usted jamás se le olvide ese número, porque usted no es nadie. Donde hay 20, 30 mil estudiantes, ¿qué es lo que usa usted? Un número. Pero si su número vale, si usted es un buen estudiante, su número se convierte en un apellido. ¿Se entiende o no se entiende? Y en la facultad se oye el apellido de esa matrícula. Y cuando usted es cristiano, Dios hace que su apellido suene. Terminamos la maestría y entonces se reúnen con usted para firmar todos los papeles donde están todas las materias. Y por la gracia de Dios, el Espíritu Santo sacó 99 y 100. ¿Es real Dios? Entonces, si usted saca malas calificaciones delante del cielo, eso es un pecado. No se espera que ningún cristiano saque bajas calificaciones. Y se espera que cada cristiano esté lleno del Espíritu Santo. En su trabajo se espera que usted esté lleno del Espíritu Santo y usted sea el mejor trabajador. Y en todo lo que usted haga se espera que usted sea el mejor. Yo pregunto, ¿tiene Dios poder para cambiarnos y transformarnos, sí o no? Pablo dice en Efesios 3, versículo número 16, fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. En el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y en el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pregunto a usted, si Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre vienen a estar con usted, ¿podrá haber alguna cosa imposible en la vida suya? ¿Sí o no? A ver, ¿podrá haber algo imposible en la vida suya? San Lucas 1:37, Gabriel dice, porque para Dios nada es imposible. Entonces, ¿por qué tantos cristianos viven vidas tan pobres, tan baratas, ¿qué pasa aquí? ¿Qué miente Dios? ¿Miente Dios? Entonces nuestra vida lo ha hecho mentiroso. ¿Ha dado Dios su espíritu por medida? No, ha dado la plenitud de su espíritu, ha dado todo su espíritu. Entonces, ¿por qué este cristianismo tan barato?
Muchos jóvenes están dejando de ser cristianos y algunos se están metiendo a otras cosas raras porque dicen, esto no, como que no, esto como que no. Y usted le pregunta, ¿qué es lo que no? Dicen, esto es una costumbre, lo mismo. Yo quiero algo impactante, algo que me demuestre, algo que... Ellos quieren algo que sea real. Necesitamos a nuestros hijos, necesitamos a las personas de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, a la gente de afuera, mostrarle un Dios real, un Dios que funciona, un Dios que es real. A veces recibo correos de personas que me cuentan su historia. Cómo un simple sermón en un CD puede cambiar la vida de una persona de años. Un simple sermón. Cuando Jesús se iba, prometió enviar el Espíritu Santo. Pero el mismo Jesús era un testimonio de morada del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 4, versículo 1. Mire de quién estaba lleno Jesús. Vamos rapidito. San Lucas capítulo 4, versículo 1. Usted no puede ser la misma persona después de esta semana. Usted no puede seguir viviendo igual después de esta semana. Usted no puede acomodarse otra vez a esa vida pasada después de esta semana. Usted no puede volver a desandar los pasos y enfocarse otra vez en lo que se enfocaba antes, después de esta semana. Después de esta semana usted sabe que Dios el Padre, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo están hombro con hombro y corazón con corazón con usted. La vida suya tiene que ser diferente de ahora en adelante. San Lucas capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús, ¿qué cosa dice ahora? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 8. Hechos capítulo 4, versículo 8. Que necesitamos una experiencia fresca, una experiencia viva, una experiencia poderosa, una experiencia sobrenatural con un ser sobrenatural que se llama Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo dice el verso 8? Entonces Pedro, ¿qué cosa dice? Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿De quién estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo, capítulo 6, versículo 5. Esteban, dice el versículo 5, Hechos capítulo 6, versículo 5, ¿cómo dice? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón, ¿cómo dice? Lleno de fe y de ¿qué más? Y del Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿estas personas eran seres humanos o no eran seres humanos? Pablo, Hechos capítulo 13, versículo 9. Hechos capítulo 13, versículo 9. Dice el verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De quién estaba lleno Pablo? Del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes la historia de Cornelio? ¿Recuerdan que vino un ángel a su casa y le habló a Cornelio? ¿Recuerdan las palabras del ángel? Tus oraciones y tus limosnas han subido al trono de Dios. Le pregunto, ¿de dónde venía este ángel? ¿Delante de quién venía este ángel? Del trono de Dios. Mi pregunta, ¿el mensaje que estaba dando este ángel lo había mandado Dios, sí o no? ¿Qué le dijo Dios al ángel que le dijera a Cornelio? Entonces el ángel le dijo, manda a buscar a Simón, que se llama Pedro, Simón al que le llaman Pedro, que está en tal lugar. Él te dirá las palabras que necesita escuchar para la salvación y la vida eterna. Pregunto, ¿está envuelto Dios? Sí. ¿Está envuelto el ángel? Sí. ¿Enviaron a buscar a Pedro? Sí. ¿Fue el Espíritu Santo y le mostró a Pedro una visión de un lienzo con unos animales raros? ¿Le habló el Espíritu Santo a Pedro? Cuando estas personas gentiles llegaron a buscar a Pedro, Pedro fue con ellos.
Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, empezó a predicarles. Y entonces ocurrió un evento interesante. Hechos capítulo 10, versículo 44 en adelante. ¿Por qué estamos dando estas evidencias? Porque es lo mismo que ocurrirá en la vida tuya si decide hoy permitir que el Espíritu te llene con su presencia. Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿esos paganos fueron llenos del Espíritu Santo también? ¿Sí o no? Entonces déjense de ser exclusivo. Al que busca a Cristo y se entrega a Cristo, el Señor lo puede llenar con su Espíritu Santo. Y posiblemente, como los sabios de Oriente, conocidos como los magos, sean privilegiados o más privilegiados por creer sinceramente la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mejor aterricemos. El apóstol Pablo, después que Cristo se encontró con él y él aceptó las directrices de Cristo, el Señor lo llenó con su Espíritu Santo. Cuando Ananías vino y habló con Pablo, Pablo creyó exactamente todo lo que Ananías le dijo, y Ananías le preguntó, ¿por qué te detienes? Bautízate. Pablo se dejó bautizar por Ananías y como dice la Biblia, cuando usted recibe el santo bautismo, hay una promesa en la Biblia y es que usted recibe la unción del Espíritu Santo. Pablo comenzó su ministerio. Las cosas se le tornaron difíciles a Pablo, tan difíciles que desde el mismo comienzo empezó a tener problemas. Ahí mismo en Damasco, donde empezó a predicar, querían atraparlo para matarlo. Tuvieron que bajarlo por un muro y salió corriendo. Se pasó 3 años en Arabia y allá Cristo se le apareció y lo instruyó por 3 años. Pero cuando Pablo regresó para venir a Jerusalén y pasarse 15 días con Pedro, cuando llegó a Jerusalén nadie le quería creer, todo el mundo se le escondía. Bernabé fue que tuvo que venir donde Pablo, tomarlo y llevarlo donde se reunían los discípulos. Y entonces le aceptaron en el seno y le aceptaron que él diera su testimonio. Pablo dice, de ninguno de ellos recibí nada. Mi evangelio yo lo recibí de Cristo, un evangelio por revelación. Ahora bien, el evangelio como testimonio doctrinal que el Señor Jesús le dio a los apóstoles, dice Pablo, yo lo aprendí de Pedro cuando lo fui a visitar. 1 Corintios capítulo 15. Ahora Pablo, que tiene la revelación de Cristo y ahora recibe el credo, el testimonio de los apóstoles, comienza una obra completamente ministerial. Sin embargo, la vida de Pablo se tornó dura, se tornó difícil, tan difícil se tornó que aún los mismos miembros de la iglesia le hicieron la vida imposible. Y personas de la misma iglesia le tornaron cada vez más difícil su existencia. Las cosas se le tornaron tan apretadas y tan feas que miren cómo él lo dice. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 3 al 10. Si es verdad que tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, déjate del cuento de que te va a ir todo color de rosa. Si el Espíritu Santo llena tu vida, prepárate la piel porque te va a comenzar a tener problemas serios. Si quieres que el Espíritu Santo te llene, oye este pequeño discurso. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 3 al 10. Todo hombre o mujer de Dios que es lleno del Espíritu Santo tiene serios problemas. Es imposible estar lleno del Espíritu sin tener serios problemas. Hay personas que te odiarán sin conocerte. Hay personas que hablarán mal de ti sin nunca haberte visto. Y hay personas que te conocen que buscarán cómo acabar con la vida tuya. Si quieres que el Espíritu Santo llene tu vida, prepárate, porque van a hacer cosas increíbles que tú no podrás explicar buscando la manera de dañarte. 3 grupos de gente habrá. Número 1, los que te odian y no te quieren ver y se desaparecen. Número 2, los que te odian y te molestan y no se desaparecen, se quedan contigo a ver cómo te hacen daño. Y número 3,
Aquellos que aman al Señor y creen lo que tú le dices, el testimonio que les da y el Espíritu los cambia y los transforma. Es una guerra, no es un picnic. Es una guerra, no es un día de campo. Es una guerra, no es un pasatiempo. Si usted quiere que el Espíritu Santo lo llene, prepare la piel. Va a comenzar a tener serios problemas. Mire lo que dice Pablo. Capítulo 6, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Qué dice ahora? En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Yo pregunto, ¿todas estas cosas que estamos leyendo son dolorosas o no son dolorosas? ¿Sí o no? Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, venga al dolor. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mi pregunta, ¿es el testimonio de un hombre, sí o no? ¿De un hombre que viene de la guerra, sí o no? ¿Le gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿Seguro? No va a ser fácil. ¿Seguro que usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Seguro? Oiga, usted tiene mala cabeza. A ver si entiende esto que viene ahora. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 22 en adelante. La experiencia de Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Capítulo 11, versículo 22, dice Pablo, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Yo le pregunto, ¿está este hombre contando los problemas que ha tenido por estar lleno del Espíritu Santo, sí o no? Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, sepa, entienda que usted va a tener problemas. Él dijo que si usted no está lleno del Espíritu Santo, sepa y entienda que usted se lo va a llevar quien lo trajo. Que usted no va a entrar al cielo. ¿Seguimos leyendo? ¿Seguro que quieren ser llenos del Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo, me gusta esto. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuántos son 40 azotes menos 1? ¿Cuántos son? 40 menos 1. 5 veces. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 por 4, 20, 200 menos 5, 195 azotes. ¿Cuántos azotes le han dado a usted? Ninguno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, de otras cosas, que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Le pregunto, ¿este hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, tenía problemas o no tenía problemas? Y le pregunto a usted, querido hermano, querida hermana,
¿Quisiera usted ser lleno del Espíritu Santo para tener sus problemas? ¿Sí o no? Entonces póngase en pie conmigo. Estamos en un mundo donde, aunque Cristo ya lo conquistó, aunque Cristo ahora es el dueño y rey y señor de esta tierra, todavía hay un príncipe que patalea y no quiere soltar. Estamos en un mundo donde hay personas que no se quieren entregar al Señor. Y esos que no se quieren entregar al Señor le dan derecho legal al diablo para actuar, para trabajar. Estamos en un mundo donde el Señor Jesús está trabajando a través de los ángeles, del Espíritu Santo y de los seres humanos que son fieles. Y sin embargo, hay gente todavía que se resiste. Por eso hay que predicar el Evangelio e ir de cada rincón de la tierra a cada rincón de la tierra. Los cristianos fieles que deciden entregarse al Señor tienen que ser conscientes que al ser llenos del Espíritu Santo se convierten en un problema para el diablo, sus demonios y los seres humanos que no se quieren entregar. No crea que viene a un picnic, a un día de campo, a un día de fiesta. No, usted viene a una guerra, a una batalla. Sin embargo, usted puede estar seguro que Jehová estará con usted como poderoso gigante. Y que Dios es soberano y no hay diablo que pueda más que Dios. Y pregunto, ¿todavía quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? Aunque tenga problemas con la esposa, aunque tenga problemas con el esposo, aunque tenga problemas con los hijos, aunque la gente en la iglesia lo desprecie, aunque la gente le haga la vida imposible, aunque venga lo que venga. Oiga, usted tiene la cabeza dura, compadre. ¿Todavía quiere ser lleno del Espíritu Santo? En todos los lugares donde voy, todo lugar donde el Señor nos ha llevado, siempre me gusta hacer un desafío a la juventud. Porque cuando llegué a la iglesia yo era un joven, tenía 18 años. Y siempre creo que en cada iglesia Dios tiene adultos y jóvenes que son de Él. Claro, hay otros que son adultos y jóvenes y son del diablo porque son la cizaña y hacen su trabajo, bendito sea Dios. Pero la cizaña se puede cambiar en trigo. Mi pregunta ahora es, querido joven, si tú tienes 35 años o menos, ¿te gustaría hoy decirle sí a Jesús para que llene tu vida con el Espíritu y te convierta a ti en un instrumento del cielo para llevar este evangelio a toda la tierra? ¿Te atreves a decir que sí? Si tú dices que sí, tienes 35 años o menos, hasta los 12 años, entonces sal de la multitud y ven aquí al frente conmigo. Al pasar al frente tú estás diciendo, yo acepto ser un soldado del ejército de Jehová. Acepto ser con los ángeles parte del equipo de Dios. Y estoy dispuesto a sufrir las consecuencias. Pasa al frente conmigo. Al pasar al frente estás diciendo que tu cuerpo será templo para el Espíritu Santo. Estás diciendo que tu cuerpo será lavado con la sangre preciosa de Jesús, que tu vida se convertirá en un instrumento del cielo para la gloria del nombre del Señor. Estás diciendo que la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado y que su manto de justicia te cubrirá. Estás diciendo que la gracia de Dios te transformará y que su mano poderosa te sostendrá. Estás decidido a caminar conforme a la voluntad de Dios. Si tienes 35 años o menos, sal de la multitud y pasa al frente conmigo. Y hoy oremos por ti y por los tuyos, una oración de consagración. A todos los demás, adultos, si usted está dispuesto a hacer la misma decisión, levante la mano donde quiera que usted esté, ya sea en este salón o ya sea en cualquier rincón de la tierra, a través de la radio, de la internet, usted nos está siguiendo. Si usted dice sí, levante la mano donde está. Y mientras oramos por estos jóvenes que han pasado al frente, ponga en su corazón la firme decisión de caminar de la mano con Jesús. ¿Les parece bien si oramos ahora? Querido Padre Celestial, gracias por la semana que hemos pasado juntos. Gracias por los ángeles que nos han acompañado, que nos han cuidado y protegido. Dios, gracias por la obra de su Espíritu en cada uno de nosotros. Padre amado, gracias por aquellos y aquellas que durante esta semana han tomado la decisión de entregarse a usted a través del santo bautismo. Gracias por los que ya fueron bautizados y gracias por los que serán bautizados en este día. Pero Dios,
En una manera especial le ruego que su Espíritu descienda sobre cada una de estas personas presentes, pero también sobre aquellos y aquellas que levantando su mano en cualquier rincón de la tierra han dicho: hoy entrego mi vida a Jehová de los ejércitos. Señor, este país, Suecia, necesita conocer a Jesús. Permita que cada uno de los presentes se conviertan en la herramienta, el instrumento, el embajador, la embajadora, la pieza del cielo llena del Espíritu para llenar de luz cada rincón de esta nación. Que presenten el Evangelio no con argumentos, que presenten el Evangelio no con palabras, que presenten el Evangelio con testimonio poderoso de una vida guiada por el Espíritu Santo. Que su presencia, Señor, se manifieste en sus vidas. Que sus virtudes, atributos, que las características de usted, Señor, que la imagen preciosa de Jesús se dibuje en cada uno de ellos y ellas y sea mostrada a esta nación y miles, si no millones, se entreguen a Cristo nuestro Señor. Padre amado, bendiga la obra en este país y en una manera especial bendiga la obra latina. Que cada latino, Señor, que habita en esta nación, conozca a Cristo Jesús y se entregue a Él. Y que cada uno de los presentes baje de este monte, baje de este aposento alto a su casa, a su iglesia, a su trabajo, completamente investido, investida con poder de lo alto. Que jamás sean iguales. Y que desde ahora y para siempre sus vidas testifiquen que Dios es soberano y que Cristo Jesús es nuestro Señor. Padre amado, nos entregamos en su mano santa, pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados y agradeciéndole anticipadamente por los milagros y las maravillas que usted hará con cada una de estas personas. Bendígale, Señor, y cuídele, acompáñele y protéjales, que nada ni nadie les toque y se mantengan firmes a pesar de las tormentas. Es nuestro anhelo y oración, Señor, y lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.